En su espíritu menosprecian las ayudas que a veces les otorgan los servidores del mundo, lo mismo que la reverencia que les guardan impelidos por mi divina bondad. No menosprecian el consuelo, el don y mi gracia, sino el deleite que hay en el alma y el deseo de tal consolación. Esto ocurre en razón de la verdadera humildad adquirida en el santo aborrecimiento. Ella, ama y nodriza de la caridad, es adquirida por el verdadero conocimiento de mí y de sí. ¿Ves, pues, que la virtud resplandece en sus cuerpos y en su espíritu con los signos de Cristo crucificado? A estos les es dado no sentirse separados de mí, como te dije de los otros, de los que me aparto y vuelvo, haciéndolo no en cuanto a la gracia, sino en cuanto a las percepciones sensibles. No hago lo mismo con los perfectísimos, los que han alcanzado la perfección máxima, muertos totalmente a su voluntad, sino que continuamente reposo en sus almas por la gracia y me dejo sentir en ellos. Es decir, que cada vez que por amor desean unirse en espíritu conmigo, lo pueden hacer, pues su deseo ha conseguido tal unión por afecto de amor, que nada les puede apartar, sino que todo lugar es apto para hacerlo y todo tiempo es para ellos tiempo de oración. Su trato está por encima de la tierra y puesto en el cielo, o sea, que su afecto terreno y amor sensible les ha sido erradicado. Una vez subidos los 3 escalones que te mostré como alegoría en el cuerpo de mi Hijo unigénito, se han elevado a las alturas celestiales por la escala de la virtud. En el primero descalzaron los pies del afecto del amor al vicio, en el segundo probaron los secretos y afectos del corazón, donde concibieron la virtud, en el tercero experimentaron la virtud en sí mismos. Sí, elevándose del amor imperfecto, adquirieron la máxima perfección. Así han encontrado el descanso en la doctrina de mi verdad, y también la comida y el camarero. El manjar lo saborean mediante la doctrina de Cristo crucificado, mi Hijo unigénito. Yo soy para ellos leche y mesa. El dulce y amoroso Verbo es su manjar, tanto porque lo reciben de este glorioso Verbo como porque Él es la comida que se os da. Su carne y su sangre, Dios y hombre verdadero, la recibís en el sacramento del altar, preparado y dado por mi bondad, mientras sois peregrinos y caminantes, para que no desfallezcáis por la debilidad y para que no perdáis la memoria de beneficio de la sangre derramada por vosotros con tan ardiente amor, y para que siempre os halléis fuertes y contentos durante vuestro caminar. El Espíritu Santo, esto es, el afecto de mi caridad, es el camarero que reparte los dones y las gracias. Este dulce camarero trae y lleva, trae y me ofrece sus dulces y amorosos deseos y lleva al alma el fruto de la caridad divina y de sus trabajos, gustando y alimentándose de la dulzura de mi caridad. Por eso, yo soy la mesa, mi Hijo, la comida, y el Espíritu Santo, que procede de mí y del Hijo, el servidor. Advierte, pues, cómo me sienten continuamente en su espíritu. Cuanto más han despreciado el deleite y amado el sufrimiento, más carecen de él, y por ello encuentran gozo. ¿Por qué? Porque se hallan encendidos y ardiendo en mi caridad, en la que su voluntad es reducida a cenizas. Por eso, el demonio teme el báculo de la caridad, y lanza las flechas de lejos y no se atreve a acercárseles. El mundo golpea la corteza de su cuerpo creyendo hacerles daño, y se lo hace a sí mismo, porque la flecha que no encuentra dónde penetrar, se vuelve contra el que la arroja. Esto sucede al mundo con las saetas de sus injurias, persecuciones y murmuraciones, cuando las lanza contra mis perfectísimos servidores, no encuentra lugar alguno por donde hacerlas entrar, porque está cerrado el huerto de su alma, y las saetas, envenenadas con la ponzoña del pecado, rebotan contra el que las ha arrojado. Mira cómo por ninguna parte se les puede herir, porque, hiriendo al cuerpo, no se hiere al alma. Por el contrario, ésta se encuentra feliz y a la vez afligida, por el pecado del prójimo, y feliz, por la unión y afecto de la caridad que ha recibido.
Estos imitan al Cordero Inmaculado, mi Hijo unigénito, que, estando en la cruz, se hallaba feliz y afligido, al soportar la cruz, sufriendo en el cuerpo los trabajos y el deseo de satisfacer por el pecado del género humano, y feliz porque la naturaleza divina, unida a la humana, no podía sufrir, y constantemente hacía feliz a aquella naturaleza humana al mostrársele sin velo alguno. Y por esto se hallaba feliz y afligido, pues la carne sufría, mientras que la divinidad no podía padecer. Lo mismo ocurre al alma en cuanto a la parte superior del entendimiento. De ella misma manera, estos hijos queridos, los que han llegado al tercero y cuarto grados, se encuentran afligidos por llevar la cruz temporal y espiritual, esto es, sufriendo temporalmente las penas en su cuerpo en la medida en que yo lo permito, también la cruz del deseo, es decir, el torturante dolor por el pecado contra mí y en perjuicio del prójimo. Repito que son felices por el deleite de la caridad, que les hace bienaventurados y no les puede ser arrebatada, por lo que reciben alegría y felicidad. Por esta razón no se llama este dolor aflictivo, que empobrece al alma, sino dolor aumentativo, porque la hace crecer en el afecto de la caridad, pues las penas aumentan, fortifican, acrecientan y ponen de manifiesto la virtud. Así que la pena es aumentativa no aflictiva, ya que ningún dolor ni pena la puedan apartar del fuego. Como el tizón, cuando se haya hecho brasa en el horno, no hay quien lo pueda coger para apagarlo, porque todo él es fuego, así las almas, puestas en el horno de mi caridad, no quedan fuera de mí, ninguna queda con su voluntad propia, sino hecha completamente fuego en mí. Nadie las puede agarrar y apartarlas de mi gracia, porque se han hecho una cosa conmigo y yo con ellas. Nunca me aparto de su presencia, su espíritu me siente dentro de sí, mientras, como te dije, de los otros me aparto y vuelvo, desapareciendo a su percepción, aunque no en cuanto a la gracia. Esto lo hago para que consigan la perfección. Llegados a ella, abandono el juego del amor, ese marchar y volver que se llama juego de amor, porque por amor desaparezco y por amor vuelvo. No soy yo precisamente quien desaparece, pues soy inmutable, sino la antibarra percepción que pone mi caridad en el alma, ella es la que va y vuelve. 79. Dios no se aparta de estos perfectísimos ni por perfección ni por gracia, pero sí por unión. Decía que los privados por mí de la percepción nunca pierden mi presencia. En algún modo, sin embargo, me aparto de ellos, porque el alma que se halla unida al cuerpo no es capaz de recibir de modo permanente la unión que verifico en ella, y, por no ser apta, me retiro, no por causa de la percepción o de la gracia, sino por la unión. Se elevan las almas con anhelante deseo, corren con brío por el puente de la doctrina de Cristo crucificado, alcanzan la puerta por la elevación de su espíritu hacia mí. Empapadas y embriagadas de sangre, arden con fuego de amor y saborean en mí la eterna divinidad, que en ellas es mar de paz, donde han logrado tan perfecta unión que el espíritu no tiene movimiento alguno que se halle fuera de mí. A pesar de ser mortales, experimentan los bienes inmortales, y, soportando la pesadez del cuerpo, reciben la agilidad del espíritu. Por eso, muchas veces el cuerpo es elevado de la tierra, a causa de la unión efectuada conmigo, algo así como si un cuerpo pesado se hiciese volátil. No por ello pierde su gravedad, sino que la unión que el alma ha hecho conmigo es más completa que la existente entre el alma y el cuerpo. Y por eso la fuerza del espíritu unido a mí levanta de la tierra el peso del cuerpo, y éste queda inmóvil, completamente desprendido por el afecto del alma, a la vez que, como recordarás haber oído de algunas personas, le sería imposible vivir si mi bondad no lo rodeara de fortaleza. Por eso quiero que sepas que es mayor milagro ver que el alma no se separa del cuerpo durante esta unión, que ver muchos cuerpos resucitados. Y así, yo, por algún tiempo, la privo de la unión,
haciendo volver al alma al vaso de su cuerpo, es decir, que el cuerpo, totalmente enajenado por el afecto del alma, recobra su sensibilidad. No es que el alma sea parte del cuerpo, lo que no hace sino por la muerte, sino que sus potencias la abandonan, y también el afecto, por el amor unido a mí. Por lo que la memoria no se encuentra llena sino de mí, el entendimiento es sublimado al contemplar mi verdad, la voluntad, que sigue al entendimiento, ama y se une a lo que el entendimiento ve. Juntas y unidas estas potencias, sumergidas y anegadas en mí, pierde el cuerpo su sensibilidad, de modo que el ojo, viendo, no ve, la lengua, hablando, no habla, la mano, palpando, no toca, y los pies, caminando, no avanzan. Algunas veces, a causa de la abundancia del corazón, se permitirá que la lengua hable, para que se desahogue el corazón y para la alabanza y gloria de mi nombre. Todos los miembros se hallan entorpecidos y ocupados por el sentimiento del amor. Por estos lazos están sometidos a la razón y unidos por el afecto del alma, y casi contra su naturaleza, una vez que me piden a mí, el Padre Eterno, ser separados del alma, y ésta del cuerpo. Claman ante mí con el glorioso San Pablo, desventurado de mí, ¿quién me desligará del cuerpo? Porque tengo una ley perversa que lucha contra el espíritu. San Pablo no habla solo de la lucha de lo sensible contra el espíritu, pues por mis palabras se lo había asegurado cuando le dije, Pablo, bástate mi gracia. ¿Por qué lo decía? Porque se sentía ligado al vaso del cuerpo, que le impedía verme por un espacio de tiempo, es decir, hasta la hora de la muerte. La vista le impedía verme a mí, Trinidad eterna, con la visión de los inmortales bienaventurados, que continuamente dan gloria y alabanza a mi nombre, y se encontraba entre los mortales, que de continuo me ofenden, privado de mi visión, es decir, de verme en mi esencia. No es que él y los demás servidores míos no me vean ni gusten, no en la esencia, sino de modos diversos, con el afecto de la caridad, según place a mi bondad presentarme a vosotros, sino que todo lo que ve el alma mientras está en el cuerpo es oscuridad en comparación con lo que ve cuando está separada de él. Por esto parecía a San Pablo que su vista, como sentido, le impedía el ver del espíritu, es decir, que la experiencia humana de la pesadez del cuerpo obstaculizaba tanto al entendimiento, que no le dejaba verme cara a cara. Le parecía que la voluntad humana se hallaba impedida para poder amar tanto como deseaba, puesto que todo amor en esta vida es imperfecto hasta que consigue la perfección. El amor de Pablo y de los demás servidores míos no era imperfecto en gracia y caridad, sino perfecto. Era imperfecto en cuanto que no se saciaba en su amor, por lo cual sufría. Si hubiese estado saturado del deseo de lo que amaba, no habría tenido pena, pero como el amor, mientras está en el cuerpo, no es completo en quien ama, de ahí la pena. Una vez separada el alma del cuerpo, su deseo se encuentra satisfecho, y por ello ama sin sufrir. Se encuentra saciada, y no sufre el hastío de la saciedad. Aún saciada, tiene hambre, pero no la sufre, porque su capacidad receptiva se halla de verdad desbordada y tan firme y estable, que no puede ya desear cosa que no tenga. Si desea verme, me ve cara a cara; si quisiera ver la gloria y alabanza de mi nombre, la ve en mis santos, en los ángeles y en los hombres. 80. Los mundanos dan gloria y alabanza a Dios, lo quieran o no. La visión del alma perfecta es tan completa, que ve la gloria y alabanza de mi nombre no solo en los ciudadanos que están en la vida eterna, sino también en las criaturas mortales. Lo quiera el mundo o no, ellos me dan gloria. Ciertamente que no me la dan grande como deberían, amándome sobre todas las cosas, pero, por mi parte, yo recibo de su gloria y alabanza lo que en ellos brilla de mi misericordia y de la abundancia de mi caridad, pues les concedo tiempo y no mando a la tierra que los trague, sino que espero y ordeno que la tierra les dé sus frutos, el sol,
que les caliente la luz y el calor, y que el cielo se siga moviendo. En todas las cosas creadas, hechas para vosotros, ejercito mi misericordia y caridad, no privándoles de ellas por sus pecados, sino que tanto doy al pecador como al justo. Muchas veces doy más al pecador, porque los justos se hallan más dispuestos a sufrir, y les quito los bienes de la tierra para darles con más abundancia los del cielo. De este modo brillan en ellos mi misericordia y mi caridad, unas veces, en las persecuciones que los servidores del mundo les procurarán, dándoles ocasión para ejercitar en ellos las virtudes de la paciencia y de la caridad. Cuando un servidor mío sufre, ofrece oraciones humildes y continuas, y con ello me da gloria y alaba mi nombre. Por eso, lo quiero no el malvado, aunque su móvil sea más bien injuriarme, me da gloria, por el modo de reaccionar mis servidores. 81. Hasta los demonios dan gloria y alabanza a Dios. Los malos se hallan en esta vida para aumentar la virtud de mis servidores, al modo que los demonios están en el infierno como verdugos e instrumentos míos, o sea, ejerciendo la justicia con los condenados y como estímulo para todas las criaturas que andan y peregrinan por esta vida, que están hechas para unirse a mí, su fin. Ellos hacen crecer a mis servidores ejercitándolos en la virtud con muchos trabajos y tentaciones de diversos modos, haciendo que se injurien unos a otros, se roben unos a otros, y no solo por medio de las cosas e injurias, sino privándolos de la caridad. Creyendo perjudicarles con ello, los hacen fuertes y que en ellos se manifiesten las virtudes de la paciencia, fortaleza y perseverancia. De este modo dan gloria y alabanza a mi nombre y se cumple mi verdad en los que creé para gloria y alabanza de mí, Padre eterno, y para que participen de mi hermosura. Al rebelarse los demonios contra mí por la soberbia, cayeron y fueron privados de mi visión. No me dan gloria en dirección de amor, pero yo, verdad eterna, los he destinado a ser instrumento para ejercitar a mis servidores en la virtud y como verdugo de los que por sus pecados van a la eterna condenación, lo mismo que de los que van al purgatorio. ¿Ves, pues, que mi verdad se realiza en ellos, es decir, que me dan gloria no como ciudadanos de la vida eterna, pues se hallan privados de ella por sus pecados, sino como ejecutores de la justicia, que se manifiesta con los condenados y con los del purgatorio. 82. Después de haber pasado de esta vida, el alma ve perfectamente la gloria y alabanza del nombre de Dios en toda criatura. Se le termina el sufrimiento, pero no el deseo. Quien ve y percibe que en todo lo creado, en los demonios y en las criaturas racionales, se puede contemplar la gloria y alabanza de mi nombre. Una libra alma despojada del cuerpo y unida a mí, su fin, lo ve con precisión, y con su mirada conoce la verdad. Viéndome a mí, Padre eterno, amando, queda saciada, ya saciada, conoce la verdad, conociendo la verdad, su voluntad se hace firme en la mía. Así queda asegurada y estable de tal forma, que en ninguna manera puede sufrir, porque tiene lo que deseaba tener antes de verme y de ver la gloria y honra de mi nombre. Esto lo ve con plenitud en mis santos, en los espíritus bienaventurados, en las demás criaturas y en los demonios, como te he dicho. Y, aunque ven ellos las ofensas que me hacen, por las que antes sufrían, ahora no pueden tener dolor, sino compasión sin dolor, amando a los pecadores y suplicándome con afecto de caridad que haga misericordia al mundo. Ha concluido su sufrimiento, pero no su caridad, como sucedió con el Verbo de mi Hijo unigénito en lo alto de la cruz. En la dolorosa muerte terminó la pena de su torturado deseo de la cruz, pues había sufrido por vuestra salvación desde el principio, en que le envié al mundo, hasta el último momento de la muerte. Con ella no terminó el deseo de vuestra salvación, pero sí los sufrimientos, porque, si hubiese cesado el afecto de mi caridad que os mostré por él, entonces ya no existiríais. Pero mi amor os creó y os conserva,
Y como yo soy uno con mi verdad, el Verbo encarnado, y conmigo, di fin al sufrimiento del deseo, pero no al amor del deseo. Observa cómo todos los santos y almas que se hallan en la vida eterna tienen el deseo de la salvación de las almas, sin sufrimiento. Este concluyó con su muerte, pero no el afecto de la caridad, más bien, como embriagados en la sangre del Cordero Inmaculado, vestidos con la caridad para con el prójimo, atravesaron la puerta estrecha. Están bañados en la sangre de Cristo crucificado y en mí, mar de paz, se vieron elevados de la imperfección y de la insatisfacción a la perfección y saciados de todo bien. 83. Después que San Pablo fue llevado a ver la gloria de los bienaventurados, deseaba ser liberado de su cuerpo. Esto ocurre también con los que han llegado a los mencionados tercero y cuarto grados. Y San Pablo había visto y experimentado este bien cuando lo elevé al tercer cielo, es decir, a las alturas de la Trinidad. Entonces gustó y conoció mi verdad. Allí recibió el Espíritu Santo con plenitud y aprendió la doctrina de mi verdad, el Verbo encarnado, y se revistió su alma de la percepción y unión a mí, Padre eterno, como los bienaventurados de la vida perdurable, con la excepción de que el alma no salió del cuerpo. Ocurrió esto porque fue del agrado de mi bondad hacerlo vaso de elección en el abismo de mi Trinidad eterna. Lo despojé de mí, porque en mí no cabe sufrimiento, y yo quería que sufriese a causa de mi nombre. Como finalidad puse ante los ojos de su entendimiento a su Cristo crucificado, revistiéndole de su doctrina, atado e encadenado con la clemencia del Espíritu Santo, fuego de caridad. Como a vaso elegido, reformado por mi bondad por no hacer resistencia, fue herido por mí, y me dijo: Señor mío, ¿qué quieres que haga? Dime lo que tengo que hacer y lo haré. Cuando le puse ante los ojos a Cristo crucificado, le instruí, otorgándole la doctrina de mi verdad. Iluminado perfectísimamente por la luz de la verdadera contrición, fundada en mi caridad, con la que lo rescaté de su pecado, se vistió de la doctrina de Cristo crucificado. Él le estrechó contra sí, de modo que, como manifestó, jamás le fue arrebatada ni por tentación de los demonios ni por el aguijón de la carne, que muchas veces lo combatía. Ni las tribulaciones ni por causa alguna que le ocurriese abandonaba la vestidura de Cristo crucificado, es decir, la perseverancia en su doctrina, sino, más bien, la hacía carne suya. Mi bondad lo abandonó a sí mismo para acrecentarlo en gracia y en mérito por la humillación, pues él había gustado las alturas de la Trinidad. Abrazó esta doctrina de tal manera, que por ella dio la vida, y con esa vestidura volvió a mí, Dios eterno. Así aprendió San Pablo qué es gustar a Dios libre de la pesadez del cuerpo, haciéndoselo experimentar yo por la percepción de la unión y no por la separación. Después, vuelto en sí, vestido de Cristo crucificado, su amor le parecía imperfecto comparado con la perfección que había visto en mí y en los santos separados del cuerpo. Por eso juzgaba que la pesantez del cuerpo se le oponía, esto es, le impedía la gran perfección y saturación que adquiere el alma después de la muerte. Creía que la memoria, tal como es, era imperfecta, por lo cual se le impedía el recordar y el ser apto para recibirme y gustarme de veras con la perfección con que me reciben los santos. Por eso juzgaba que todas las cosas, mientras permanecieran en su cuerpo, eran una inclinación perversa que luchaba y se rebelaba contra el espíritu. No tuvo lucha con el pecado, pues ya te dije cómo se lo aseguré, Pablo, te basta mi gracia, sino la lucha con lo que le impedía la perfección total de su espíritu, es decir, de verme en mi esencia. Esta visión le era estorbada por la inclinación y pesantez del cuerpo, y por ello clamaba: hombre desventurado, ¿quién me desligará de mi cuerpo? Pues tengo una inclinación perversa pegada a mis miembros que lucha contra el espíritu. Y era la realidad, pues la memoria era contradicha por la imperfección corporal, el entendimiento,
obstaculizado y atado por la pesadez del cuerpo para que no viera como soy en mi esencia, y la voluntad, amarrada, pues por el peso del cuerpo podía con dificultad llegar a agradarme a mí, Dios eterno. Pablo decía verdad, tenía atada al cuerpo una ley que luchaba contra su espíritu. Igualmente, los servidores míos, de los que te dije que habían alcanzado el tercero y cuarto estados de la perfecta unión conmigo, claman con él, queriendo ser desligados y separados del cuerpo. 84. Razones por las que el alma deseaba ser liberada del cuerpo. Al no poder ser así, no por eso disiente de la voluntad de Dios. Más bien se gloria en este y en cualquier otro sufrimiento en honor a Dios. Estos tales no consideran mala la muerte, porque tienen deseos de ella. Han combatido a su cuerpo con aborrecimiento perfecto, por lo que han perdido la suavidad existente entre él y el alma. Han dado un ataque decisivo al amor natural, con aborrecimiento de la vida corporal y con amor a mí. Desean la muerte, y por ello dicen, ¿quién me desligará de mi cuerpo? Deseo ser desligado del cuerpo y estar con Cristo. Y con el mismo Pablo añaden, tengo la muerte en el deseo y llevo la vida con paciencia, porque, elevada el alma a la perfecta unión, desea contemplarme y ver que se me da gloria y alabanza. Por eso, al volver a la nube de su cuerpo, al tener conciencia de él, yo me separo del alma, pero sin retirarle mi gracia ni la sensación de mi presencia, como te dije en el segundo y tercer estados. La percepción en el cuerpo atraído hacia mí se debe al afecto del amor, pues todas las sensaciones del cuerpo proceden de la fuerza del afecto del alma, unida a mí más perfectamente que lo están él y el alma. Ya te dije que el cuerpo no es capaz de soportar de continuo la unión de Dios y el alma, razón por la que la interrumpo. Pero siempre vuelvo con más abundancia de gracia y más perfecta unión, más profundidad en la verdad y más conocimiento en el alma manifestándome a ellos. Cuando me retiro de la manera dicha, vuelve el cuerpo a sentirse a sí mismo. El alma se cansa de vivir al ver desaparecida su unión conmigo, y como cesa el trato con los inmortales que me dan gloria, se encuentra con los mortales, a quienes ve ofenderme tan miserablemente. Este es el atormentado deseo que sufren, el verme ofendido por mis criaturas. Por esto y por el ansia de verme se ha hecho una cosa conmigo por el afecto de amor, no pueden querer ni desear sino lo que yo quiero. Ansian venir a mí, pero, si quiero que permanezcan con sus trabajos para mayor gloria y alabanza de mi nombre y salvación del alma, están contentos de permanecer en el mundo. En nada discuerdan de mi voluntad, sino que corren con anhelante deseo, vestidos de Cristo crucificado, por el puente de su doctrina, gloriándose en los oprobios y penas. Se alegran tanto como ven que sufren, es más, sufrir muchas tribulaciones les es un alivio en el deseo de la muerte, ya que muchas veces, por ansia y voluntad de sufrir, se mitiga la pena que tienen de verse libres del cuerpo. No solo obran con paciencia, como en el tercer estado, sino que se glorían de padecer por mi nombre muchas tribulaciones. En padecer encuentran gozo, y pena en no tenerlas, por temor a que no quiera yo galardonar las buenas de esta vida y que no me sea agradable el sacrificio de sus deseos. Sufriendo, se alegran de que yo permita sus tribulaciones, por verse revestidas de las penas y oprobios de Cristo crucificado. Por lo que, si les fuese posible la virtud sin trabajos, no la querían, pues desean más alegrarse en la cruz de Cristo y adquirir las virtudes con sufrimiento que obtener la vida eterna de otro modo. ¿Y por qué? Porque se hallan inmersos y anegados en la sangre, donde encuentran mi ardiente caridad. Este es fuego que procede de mí, que arroba su corazón y su muerte, aceptando el sacrificio de sus deseos. Así se eleva el entendimiento, mirándose en mi divinidad, en la que se alimenta y une el afecto, dejando atrás el entendimiento. Esta visión se efectúa por medio de la gracia infusa que doy al alma que de veras me ama y me sirve.
85. Los que han llegado al estado unitivo tienen iluminada la inteligencia por una luz sobrenatural infundida por la gracia.